Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema bastante interesante, polémico y como todos aquellos de los que hablamos, Sí, muy actual, que es precisamente la parte del nacionalismo, la idea de la patria, la idea de la pertinencia de las fronteras y de los países y de todo lo que ello conlleva. Y evidentemente, pues nada mejor que platicar sobre estos temas con Ana Paola. ¿Cómo estás, Ana hola, Paola? Bienvenida. hola Carlos. Y aquí, desmenuzando un poco el tema que está súper interesante y como que también siempre como intentado debatir respecto a eso y me ha costado mucho trabajo porque, por ejemplo, a mí yo amo México, me encanta su cultura, me encanta su comida, su gastronomía, también sus paisajes y todo este tipo de cosas que siempre, aparte a nosotros nos enseñan desde pequeños a ser nacionalistas, ¿no? Nos enseñan a venerar nuestros símbolos patrios, nos enseñan a venerar la bandera, nos enseñan a venerar la cultura, la comida, nuestras raíces prehispánicas, como han luchado héroes para que nosotros podamos estar el día de hoy con cierta libertad o con ciertas autonomía y garantías de poder para tener una funcionalidad de gobierno, ¿no? Entonces, estamos muchas veces seguros de que tenemos que venerar todo este tipo de situaciones, pero es interesante ahora, como todo en este canal, que intentamos como retomar ideas de el por qué hacemos lo que hacemos, solamente porque nos los enseñaron, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, sobre todo el día de hoy, si han cambiado tanto los sistemas económicos, han cambiado tanto la forma de que el ser humano ha vivido y se ha organizado en la sociedad, hoy funciona o no funciona con todo este mundo globalizado, ¿no? ¿Tú qué crees, Carlos? Ujú. Pienso honestamente que mi percepción al respecto ha cambiado con el tiempo. Una era la idea que tenía cuando estaba en la universidad, cuando recién egresé. Ahí, aunque yo estudié en la UNAM, me enfoqué en el ámbito de la psicología laboral inicialmente. La parte clínica fue posterior. Y mi percepción era que ya no tenía sentido pensar en un país como tal, que lo sensato era la globalización. Recuerdo que en ese momento uno de mis ídolos profesores trabajaba en una empresa que creo que ahora ya desapareció, era Olivetti, hacía Ujú. máquinas de escribir. Y bueno, la percepción que yo fui aprendiendo era que lo idóneo era trabajar en una empresa transnacional, que otros países eran mucho mejores que México y que la idea era, si se podía, salir huyendo del país y terminar trabajando en algún país preferentemente europeo, porque Europa Ujú. era maravilloso y genial y ahí estaba la civilización y nosotros éramos incivilizados. Y a fuerza de una serie de repeticiones que no solo venían de un docente, sino de varios que estaban enfocados al ámbito laboral, que era lo que yo estaba estudiando en ese momento, mi percepción era esa. Incluso recuerdo que había leído un texto, que a lo mejor alguien que nos ve también ha leído, en donde hablaban sobre Japón y sobre la educación que Japón le estaba brindando a sus niños, en donde pues les enseñaban a ser ciudadanos del mundo, ese era Claro. como el título, ¿no? Y pues un poco como a poder desempeñarse prácticamente en cualquier lugar del mundo y no solamente centrarse en Japón. Y bueno, eso aprendí y al final eso intenté hacer. Trabajé en empresas transnacionales, la más relevante, una empresa llamada Siemens, que es alemana, eh, con alemanes, brasileños, mexicanos, uruguayos y de todas partes del mundo. Sin embargo, creo que a lo largo de los años fui aprendiendo que una cosa es lo que uno como estudiante piensa y otra que es ya como trabajador y como ser humano que tiene que pagar impuestos y rentas y cosas, cómo funciona a veces la situación. Y en Ujú. lo particular siento que, aunque tiene aspectos positivos esta idea de la globalización y de pensar en un individuo que se puede desarrollar en distintas partes del mundo, y que al final las fronteras dividen y que al final todo esto va generando también conflictos entre seres humanos,
simplemente porque vienen de otro país, aunque hablen el mismo idioma, ¿no? Eh, Creo que en el fondo, eh, esta percepción, por ejemplo, de este texto japonés, me llamó la atención porque posteriormente me enteré, en ese momento no lo sabía, que Japón en realidad, aunque en teoría es un país independiente, tiene 120 bases militares estadounidenses en su territorio. El 70% de dichas bases están en Okinawa y cuenta con 50.000 Mm, soldados estadounidenses al día de hoy en su territorio. Dicho de otra manera, en realidad Japón es como una colonia estadounidense, no es tanto un país independiente. Entonces, esta percepción de lo que está haciendo Japón, quizá no es Japón, quizá es Estados Unidos con esa colonia llamada mm, Japón. Entonces, eso a mí me impactó, en realidad me sorprendió que yo desconociera ese tipo de información. Y digo que yo porque me gusta mucho la historia, sobre todo la historia mundial, no solo la mexicana. Y me pareció sorprendente porque entonces me quedé pensando, bueno, entonces esta ideología no es probablemente la ideología japonesa que yo pensaba, más bien es la ideología estadounidense, eh, capitalista, ujú, privatizadora. Y justo fue ahí donde me puse a cuestionar qué pasaría si terminamos todos siendo ciudadanos del mundo. Y ujú, lo que me empezó a preocupar fue esta percepción de que estoy convencido de que si yo no valoro lo que tengo como propio, probablemente no lo voy a defender, no lo voy a honrar, no lo voy a cuidar, no lo voy a proteger. ujú, Y si bien entiendo que a veces puedo llegar a la sobreprotección a partir de ciertas percepciones de que algo es mío, me parece que en el fondo parte de lo que se puede estar escondiendo con esta ideología de ciudadanos del mundo donde ya no te limites a que te pertenece un país, es una idea privatizadora ujú, del país. Es decir, esta idea que sabemos que el capitalismo la tiene desde su origen, de que todo sea privado, incluyendo a la gente. ujú, Entonces, al final, esa es la parte que más me movilizó a empezar a pensar que esa ideología que suena en teoría muy bien, a la ujú. larga puede estar tratando de que precisamente yo no me sienta orgulloso de ser mexicano, porque en esa época, honestamente, yo no me sentía orgulloso, ahora sí, pero Ujú, en esa época no me sentía orgulloso de ser mexicano, quería escapar de México a la brevedad. ujú, Eh, de alguna manera no me sentía como parte sobre, o sea, de la ciudad sí, pero no de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca, de estas zonas rurales. Como que sentía que esas partes, tal cual como Cuadri, quizá en algún momento, bueno, diputado o senador, ya no recuerdo ajá. qué es Un actualmente, candidato a del la PAN, presidencia. ajá, Ujú, que fue candidato a la presidencia hace tiempo, pero actualmente creo que es diputado o senador, okey. decía, ¿no? Que México sería una potencia si no estuviera cargando con Chiapas, con Oaxaca, con Guerrero. Entonces, creo que al final esa es la ideología que termina uno defendiendo sin darse cuenta. Una Mm, ideología en donde al final esto no me pertenece. Y como no me pertenece, lo puedo vender. Es mm, más, lo puedo regalar porque no me importa. No es mm, mío, ni de claro. mis padres, ni... Y entonces creo que en el fondo, por eso es que empecé a cambiar esta percepción y al día de hoy, honestamente creo que si uno no considera algo como propio, no lo va a defender. Claro, por supuesto. Entonces, Sí. eso es lo que ahora me llama la atención. ¿Tú cómo ves? Hay un punto muy importante de lo que acabas de decir, creo que esto se puede ver a todos niveles, ¿no? Y también tendríamos que ver en un punto de organización a los de bienes, de pertenencias, porque uno, todas las acciones que tenemos son de acuerdo a nuestras emociones y sentimientos o vínculos que tenemos con con algo, ¿no? Con un tal, si ya sea
un objeto, un territorio o un lugar y las experiencias que hemos tenido en este, ¿no? Y sobre todo las cosas que nos hayan adquirido de las ideologías que nos van metiendo, ¿no? Y muy bien tienes mencionado en el que a todos nos enseñan que el otro país, el otro lugar es el que está mejor, ¿no? Yo te puedo decir que yo vengo del estado de Guerrero, tú lo acabas de mencionar, donde muchos dicen que preferirían que México no perteneciera, bueno, que en el país de México no podría pertenecer a este tipo de estados, donde solamente sigan siendo un lastre, ¿no? Desgraciadamente, hay ciertas situaciones donde todavía tú te sientes como perteneciente. Obviamente yo nunca voy a negar de que soy de Guerrero y que hay muchas cosas que me gustan y que hay muchas situaciones que me encantarían que mejoraran. Sin embargo, ¿hasta qué punto puedes tener que salir de tu territorio? Tienes que salir de tu vida, de tu consideración de qué es lo que te hace perteneciente a este lugar para poder mejorar e implementar mejores ideas dentro de este mismo, ¿no? No sé si me explico. El hecho es de que yo también he encontrado a muchas de mis personas paisanos, tal cual guerrerenses, que han tenido que salirse porque en su país, bueno, en su estado no mejora, porque no hay una mejor oportunidad, porque no hay los mismos guerrerenses están inmiscuidos en un sistema social y un sistema que lo están manejando personas que no deberían de manejarlo, ¿no? Narcotraficantes, personas demasiado involucradas en un sistema que no lo manejan para poder mejorar al pueblo, ni mejorar la infraestructura, ni mejorar en sí mismos. Y, y a pesar de que me gustaría sentirme mucho más valorizado, con mucho más orgullo de haber sido nacida en un estado como es Guerrero, que tiene tantas tradiciones, una comida exquisita y con tantas cosas y recursos que podrían explotar, no lo explotan y no lo hacen, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, yo ahorita que me siento acogida por el estado de Puebla y que me ha brindado tantas cosas y que también que inclusive yo creo que siempre me he sentido orgullosa de ser mexicana y que a mí que me han dado también la posibilidad o me han dicho que pudiera haber explotado el irme al extranjero o el trabajar en el extranjero a lo mejor de ciertas maneras o de ciertos recursos, pero no quise hacerlo porque a mí me pesa mucho el no comer tortillas, me pesa mucho el no comer salsa, me pesa mucho muchas situaciones y que podrías hacerlo y podrías hacer muchas cosas que podrían ir y explorar otros mundos o explorar el mundo más allá de lo que es tu país. Sin embargo, yo considero que podríamos dividir lo que es la cultura, lo que son tus raíces, experiencias, lo que es la comida, lo que nosotros podríamos meter como una función cultural tal cual de lo que es una región, porque son cosas y valores que no se deberían de perder. Obviamente la globalización nos va a ayudar que todas las áreas tengan como más recursos y más conocimiento un poco más a la par, que inclusive no dependería mucho. La globalización está desde hace mucho tiempo, ¿no? Se supone que las tecnologías han estado un poco más a la par conforme a lo que poco a poco ha podido irse extendiendo, ¿no? Inclusive a los pueblos o todas las situaciones más territoriales. Desgraciadamente hay más formas, menos formas de poder llegar 100% a todos los territorios, ¿no? Los que están con extensiones de territorio a lo mejor más a los cerros, a las montañas, a las zonas un poco menos con posibilidades de accesibilidad. Y a lo que a mí me preocuparía, por ejemplo, que si sigan existiendo tipos de nacionalismos, es que nosotros, por ejemplo, como guerrerenses, nunca podríamos tener como un acceso a situaciones más equitativas, ¿no? Si a lo mejor hubiera, no sé, no sé si tal cual depende de un gobierno o dependa de que existan mejores gobiernos, ¿no? Porque en sí si a lo mejor te puedes tener un escrutinio de un espejo a comparativa que una persona fuera de tu propio país, fuera de la situación donde que sepan cómo generar un gobierno para las personas y no para las naciones. ¿Me explico? En sí no importaría es como lo de las religiones, ¿no? Hay que quitarle esta ideología, esta situación de leyenda y misticismo
y hay que considerar a los valores nada más, a mi consideración, ¿no? Entonces, ¿por qué no quitarle esta situación mítica, esta situación em, nacionalista de los héroes que vinieron a luchar y a poner la patria sobre nosotros? Por ejemplo, alguna vez escuché que Maximiliano y Carlota querían traer muchas cosas de Francia y a reestructurar como la nación de México en varios aspectos donde pudieran haber avanzado más, inclusive, pero no los quisieron por tener un imperio porque pues no era perteneciente a una situación mexicana, ¿no? Pues él era francés. Y en el punto en el que ahora a veces me quedo pensando qué hubiera pasado si se hubiera quedado a lo mejor un lapso de tiempo y se hubiera transformado México en una parte donde estuviera toda la situación de los ferrocarriles que él estaba proponiendo, ¿no? Entonces, que ya después con esta situación, pues a lo mejor hubiéramos avanzado más rápido, a lo mejor no, pero qué tanto ciertos nacionalismos, ciertas ideologías, por ejemplo, hasta como lo de la religión, nos han estancado en algún punto. ¿Qué estaría pasando, por ejemplo, hoy? Yo creo que el peor ejemplo de nacionalismo tóxico sería un estadounidense. El nacionalismo estadounidense es lo más tóxico y repugnante que hay, a mi consideración. Entonces, si yo lo tomo como ejemplo, el nacionalismo estadounidense le hace daño a ellos mismos y le hace daño a todas las personas y países que están alrededor y a todo el mundo. Entonces, ¿hasta qué punto un nacionalismo podría funcionar si en verdad lo que tendríamos que estar idealizando es un sistema donde toda la población mundial pueda funcionar de la manera funcional y que también aparte a mí lo que me puede dar la idea es que existió una pandemia hace pocos años, ¿no? Y en esta pandemia nos dimos cuenta de lo interconectados que estamos y que inclusive en la funcionalidad de cómo estamos interactuando y que aparte estamos tan interconectados en cuestión económica que no haya alguien que ponga las reglas y que diga, oye, espérate, en cuestiones económicas no nos vamos a dividir. No podemos dividir un gobierno en cuestión de funcionamiento y de transacciones, porque muchos tienen un tipo de parámetros hacia cómo se tienen que manejar las cosas y otros hacia otro punto. Pero en parámetros de generar transacciones económicas, en parámetros de generar qué materias primas pueden entrar o qué países pueden estar saqueando materias primas de otros, creo que tendría que haber alguien con una lupa y decir esto se puede y esto no. ¿Por qué tendría que tener uno más valor con su opinión que el otro? Es mi idea. Bueno, aquí creo que la idea sería ver cuál sería como lo ideal, lo Ujú. Digo, es teórico, muy utópico, ¿no? y, Yo sé. y cuál sería un poco como la práctica. Yo creo que ahí podríamos, a partir de lo que nos compartes hoy, me quedé pensando en que podría haber dos tipos de nacionalismo. Un nacionalismo de países opresores y un Ujú. nacionalismo de países oprimidos. Así es. ¿A qué quiero llegar con ello? A que si lo vemos así, como países opresores que podemos tener como ejemplo Estados Unidos, que es yo hago lo que se me antoja, podemos pensar que ese nacionalismo es terrible, ¿no? Esa percepción de que ellos están por encima de todos los demás ha Ujú. generado parte de este caos. Sin embargo, si pensamos en nacionalismo de los países oprimidos, como el nuestro, como los países de Latinoamérica en general, como los países de África en general, casi siempre de la mitad del mapa para abajo, o de la mitad del mapa mundi para abajo. Del Ecuador A mí para me abajo. parece que es una... Sí, sí, Ujú. de México para abajo, de Sí. toda África, de la mitad de Oceanía, Ujú. perdón, la mitad de Asia y Oceanía. Eh, a mí me parece que ese nacionalismo puede tener ciertas cuestiones positivas, del nacionalismo de los países oprimidos, porque Ujú. precisamente ese nacionalismo empieza a poner límites a esa opresión. Eh, yo durante mucho tiempo, por ejemplo, pensé que Europa era la cúspide de la civilización y que todo lo bonito estaba allí. Sin Ujú. embargo,
si entendemos que gran parte de lo que se tiene es precisamente porque se ha saqueado a todos los países africanos y a muchos países de América Latina, pues es lógico que allá tengan las cosas bonitas y las cosas más avanzadas. Y si decimos, bueno, queremos que todo el mundo sea como Europa, ok, ¿a qué países vamos a saquear los latinoamericanos? ¿A qué países van a saquear los africanos? ¿A qué Ujú, países van a asaltar o a saquear los asiáticos para que puedan tener todo aquello que Europa tiene? Porque Europa claro. lo tiene a partir de haber saqueado a esos otros países. Ujú, Entonces, esa es la parte clave. Tú ponías un ejemplo de México, ¿no? Y de lo que ujú, Porfirio Díaz y Maximiliano en otra época ujú, intentaron hacer, de traer muchas cosas de esos lugares. Ok, pero ¿a qué costo se generaron esas tecnologías? ujú, Porque, por ejemplo, ahora yo estoy en un iPhone, tengo mis AirPods, o sí, creo que así se ujú. llaman, Sí, y tengo elementos que, claro, yo compré con mi esfuerzo, pero sabemos que están siendo explotados laboralmente hablando en muchos países en África para que yo pueda tener todo esto. claro. Entonces, creo que hay cierto punto en el cual el nacionalismo me parece bastante positivo, que es sobre todo cuando pone límites a el saqueo y a la explotación de otros países. Y creo que el nacionalismo puede ser visto como algo negativo cuando es un nacionalismo opresor de otros países. Ujú, ¿Qué sería lo idóneo? Pues que no hubiera esto, sí, eso sería lo idóneo. La claro. problemática es, actualmente, es lo que tenemos. Y pensar que en aras de ver el nacionalismo de los países opresores y ver todo lo negativo que eso conlleva, que está mal que los países oprimidos tengan ese nacionalismo que le pone límites a esos países, o bueno, que intenta, porque poner los límites en realidad no se puede, que intenta irle poniendo ciertos límites a los países que oprimen. A mí me parece que quitar ese nacionalismo que precisamente permitiría que el nacionalismo de los países opresores siga estando como estaba hace siglos. Ujú. Entonces, la pregunta de ¿es positivo o es negativo el nacionalismo? Como habitualmente ocurre en estos temas, la Sí. respuesta lógica es depende. No Depende hay si un sí estamos o un hablando no. del nacional, depende si estamos Es hablando de un que nacionalismo sí, de sí. país opresor, que es, como lo mencionas, terrible, o si estamos hablando de un país oprimido, porque Ujú. si ese es de un país oprimido, a mí me parece que ese nacionalismo es maravilloso. Es más, me parece que la carencia de ese nacionalismo es justo lo que permitió que ese país fuera oprimido y saqueado. Entonces, Esto okey, está interesante. ¿cómo A mí me ves? recuerda mucho como al tema de la autoestima. Porque en realidad estamos hablando, no sé si es una autoestima, o sea, es algo sano, ¿no? Una situación donde tú te sientes estable y seguro de ti mismo y sabes quién eres. Y cuando sabes quién eres, puedes poner límites a las personas que te quieren hacer daño. Entonces es una situación donde cada uno de los participantes de un grupo deberían sentirse seguros y satisfechos y saber qué es lo que en el grupo y de la convivencia y de lo que necesitas para poder vivir de una manera sana, coherente y qué recursos necesitas para poder seguir viviendo de esa manera. Y en esta situación en donde tú tienes que tener cuidando un territorio, puedes tener una especie de terreno de tu casa con amigos que están alrededor, donde tú te estás organizando para poder generar una ciudad, un país, un estado, un gobierno, tú tienes que saber qué es lo que tienes que contar para poder tener todo lo que estás teniendo el día de hoy, ¿no? O qué es lo que inclusive podrías tener un poquito más o qué podrías tener del vecino, porque siempre se nos antoja lo que el vecino hace, ¿no? Pero entonces, hasta cierto punto, yo creo que sería como una situación de autoestima. Mientras tú te sientas seguro de lo que tienes y tú sepas quién eres, vas a sentirte orgulloso de las cosas que estás haciendo y produciendo, porque muchas veces tienes que obviamente sentirte orgulloso conjunto con tu trabajo, ¿no? Que te da dignidad, la persona que eres y sabes quiénes son tus raíces. Entonces es una situación de, mucho del nacionalismo es una situación para mí de autoestima, de saber de dónde vienes, de qué vienes, quiénes son tus padres, quiénes son tus raíces, qué te vio crecer
la seguridad que te da el trabajo, la seguridad que te da tu casa, tu hogar, y también de poder poner límites ante otras personas que te oprimen, ¿no? Siempre va a estar esta persona que puede ser hasta como el vecino malo o el bulleador, el bullying que te quiere, que se siente más que tú y que esto ya llega a ser el egocentrismo, ¿no? Entonces, este nacionalismo a lo mejor opresor es el egocentrismo que se viene, que se sienten mayor que tú, que se sienten con más poder, que generalmente se le da un poder por el poder adquisitivo, económico de las materias primas que se obtuvieron en un momento dado y que a mi consideración, por ejemplo, me molesta mucho que este tipo de cosas, porque las materias primas que ahora tienen, el poder que adquirieron, ni siquiera fue un poder que adquirieron gracias a su trabajo, sino a una situación de robo que dieron durante muchos tiempos, durante muchos siglos, a, como tú bien dices, a países oprimidos que pues ellos, porque a lo mejor tuvieron un poco más de tecnología o se organizaron mucho mejor, pudieron tener la opción de lastimar a otras personas que no sabían cómo manejar un esquema de, de poder combatirlo, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece es que cómo llegar a un punto donde nosotros tengamos en su mayoría como una autoestima sana, ¿no? Y que esta situación no se pueda permitir, o sea, que al final del día se den cuenta que estas personas, que estas ideologías, que estos nacionalismos de países opresores es un maldito buleador que no saben cómo poder manejarlos y cómo darle un alto. Porque a mí lo que en dado caso me gustaría es que hubiera como algún tipo de organización que les pudiera poner un alto a este tipo de países que se inmiscuyen en temas que no les corresponden y que podrían dejar vivir en paz a ciertos ciudadanos que podrás tener un buen vecino al lado y tú compartirle de tus conocimientos, compartirle de tus materias primas sin que se sientan eh, invadidos, ¿no? Que haya una especie de situación igualitaria para todos y que podamos tener la situación idónea, ¿no? A lo mejor un poco utópica. ¿Dónde está el maestro con quien lo puedo acusar? Bueno, es que en teoría se supone que por eso existe la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuál es la Que no sirve posición? Que para como su mucho. sede está en Estados Unidos, es que Ujú, su sede está en Estados Unidos. Entonces, en realidad es un organismo principalmente supeditado a Estados ujú, Unidos. ¿Qué significa? No, no existe en la realidad un instituto o una institución que a nivel mundial tenga la autoridad real ujú, para detener a los buleadores. sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando esto acontece, lo que ocurre es que tiene que surgir otro buleador que se ponga al tú por tú con el buleador uno, o sea, el buleador 2, Sí. que en este caso tenemos tres buleadores, porque está Estados Unidos por un lado, está Rusia por el otro y está China, Ujú, como el tercer gran buleador. Y entre los tres buleadores se tienen que poner en su lugar mutuamente para que quede un nuevo buleador. Y esa es la realidad en la que estamos. Pero ujú, digamos que eso sería hablando del nacionalismo opresor. Nosotros, la posición que ocupamos es la posición del nacionalismo oprimido. Y en lo particular, me parece que hablando de lo que nos compete como país latinoamericano ujú, que somos, y país oprimido que somos, y país conquistado que somos, país que está supeditado a Estados Unidos somos, creo que lo que a nosotros más nos conviene es precisamente fortalecer ese nacionalismo, porque creo que a medida que se fortalece, más límites se le ponen a los buleadores, ¿no? ujú, Entonces, dicho eso, yo podría a partir de esta conversación concluir que estoy en contra del nacionalismo opresor. Me parece que es parte de lo que ha generado este problema que estamos viviendo en todo el mundo. Sin embargo, estoy actualmente muy a favor del nacionalismo de los países oprimidos sí, porque creo, haciendo el símil atinado que tú haces con respecto a la autoestima, porque creo que fortalecer la autoestima permite poner límites. ¿Y cuál es el límite
que conviene siempre tener, pues ese de estar prestando atención a nosotros mismos y no estar prestando atención a lo que hacen en otros países. Porque si prestamos demasiada atención a lo que hacen en otros países, terminamos convirtiéndonos en un país que este, termina oprimiendo a otros o hablando de otros o creando injerencia política y luego militar en otros. okey, Entonces, esa sería un poco como la idea a la que llego a partir de esta conversación que hemos tenido. Entonces, estoy en contra de un tipo de nacionalismo y a okey, favor de otro tipo de nacionalismo. Y como el que a nosotros nos toca es el nacionalismo de los oprimidos, ujú, creo honestamente que en este momento histórico, lo que más nos conviene es fortalecer ese nacionalismo, porque no es el mismo nacionalismo. Entonces, ujú. creo que el error ahí sería pensar que hay un solo tipo de nacionalismo, eh, porque honestamente creo que no estamos en el mismo tipo de nacionalismo que Estados Unidos o que Rusia o que China. ¿Tú Ujú. cómo ves? Sí, claro, yo creo que a nosotros, pues, sobre todo, como mexicanos, nos enseñan un tipo de nacionalismo basado en nuestra cultura, en nuestra gastronomía y en los recursos naturales que podemos llegar a tener, ¿no? Me hubiese encantado también que pudiéramos a sentirnos un poco más, orgullosos de las capacidades, educativas que podamos llegar a tener y las personas como grandes mentes que hemos tenido en nuestro país y que han tenido grandes avances también científicos, ¿no? Y que muchas veces creo que los dejamos a un lado, de los astronautas que hemos llegado a tener. También, por ejemplo, allá en Chilpancingo fue uno de los primeros astronautas mexicanos que se dio a nivel México. Entonces está muy padre y eso es de las cosas que más padre que me gustaría como recalcar de Guerrero. Y pues, por ejemplo, este tipo de situaciones, hay que recalcar que hay personas muy buenas como mexicanos, hay cosas que funcionan, no solamente me gustaría como recalcarlo de entre las casos materiales, porque acá en una situación de que, ok, la gastronomía al final del día es como un poco más de mano de los mexicanos, ¿no? Pero pues gracias al maíz que nos tocó vivir con este tipo de suelo, con este tipo de clima, con este tipo de recursos que tenemos a la mano, ¿no? México, por suerte, o sea, nos tocó vivir y tuvimos la suerte de nacer y de caer así de chiripada en este lugar, ¿no? Entonces, muchas, este tipo de cosas se lo debemos a la suerte y me gustaría tener como en claro también que en el nacionalismo también tendríamos que manejarlo a lo mejor de la seguridad que puede haber de las personas, de los valores que tenemos como personas, ¿no? Entonces, me gustaría como resaltar más de ese tipo de situaciones que hay personas con muchos valores, hay personas que tenemos la situación de la comunidad, la situación de la familia, la situación donde nosotros somos muy sociales, cariñosos, empáticos con otras naciones, somos muy sensibles, de hecho, los mexicanos, y esto es algo muy bonito y que también si encuentras a otras personas que son europeas o de otros países, eso lo reconocen mucho en los mexicanos. Y esa clase de nacionalismo es lo que a mí me gusta reconocer, porque al final del día el territorio te atacó, el cómo eres y cómo actúas y cómo haces con tus pensamientos y qué eres bajo las personas y las condiciones en las que estás, es lo que en verdad te genera la persona que eres. Entonces, felicidades a todos los mexicanitos que están alrededor mío. Te quiero mucho a ti. Si rescato todo esto, al menos sería algo al respecto de ello, que la cultura mexicana me encanta en ese aspecto. Me encanta que sean sensibles, que sean empáticos, que sean sociales, que sean alegres, que sean muy comunitarios. Y que si ese es un nacionalismo que a mí me gustaría rescatar, es eso. Excelente. Pues entonces la conclusión puede ser esa, que Ujú, resaltemos lo positivo del nacionalismo, cuidándonos de, evidentemente, no irnos al extremo de ujú, egocéntrico y no claro, convertirnos jamás en nacionalistas tipo estadounidenses. sí. Este, Por y bueno, favor. creo que mientras hagamos eso, iremos bien.
Sí, pues sí. Pues muchas gracias. Si quieren poner algún comentario, si quieren que hablemos más del tema, si tienen alguna pregunta y que querrán que podamos platicar en este tipo de sentido, pues por favor comenten, compártanlo con las tías, con las personas que quieran escuchar este tipo de situaciones y que a lo mejor si se les pegó una pregunta, si quieren más al respecto del tema, pues lo seguimos manejando, ¿no? Pues muchas gracias por habernos escuchado. Por favor, denle like, compartan este video. Y recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, un abrazo, cuídense mucho, los quiero.